intenso no va a salir ni cagando rolo culiado. ¿Por qué no? Hola cabros, yo soy Sebastián, soy Dante, estoy grabando aquí con Rolando, que sale, bueno, después lo van a ver. Estamos haciendo el video de la parte moral de Kant, para lo cual necesitan haber visto el video anterior del paso epistemológico kantiano, porque es la base que sustenta esta propuesta de moral, que fue siempre el objetivo de Kant. Hace su revisión epistemológica precisamente para darnos una propuesta de moral. En el video lo que vamos a hacer va a ser revisar varios ejemplos para analizar qué es lo que entiende Kant por moral y cómo la evalúa en la praxis. Y más que nada eso, revisar los postulados que son necesarios para plantear esta ética, que estos axiomas como elementos que uno necesita asumir para poder entender la ética en Kant. Así que espero que les guste. Chau. Suscríbanse. Antes de todo, para contextualizar la propuesta de Kant sobre la ética, hay que referirse a las éticas que Kant consideraba como antagonistas y que pretendía atacar. Estas son las éticas trascendentes y las éticas hedonistas. La ética trascendental que Kant piensa es principalmente la católica. En ella habría una entidad, que sería Dios, que es extraterrenal, trascendente, que nos determina y además nos habría revelado a los seres humanos a lo largo de nuestra historia lo que es lo bueno y lo malo, los deberes y las prohibiciones que se deben adoptar. Junto con eso, ha establecido los premios y castigos correspondientes a cada camino que sigamos respecto de las indicaciones que nos ha señalado. Se observa en esta ética una suerte de negocio, donde la realización de los actos, previamente dictados por la divinidad, traen consigo un premio. Por ejemplo, una conducta de acuerdo a los mandamientos tiene el regalo del paraíso, o las plegarias tienen su respectiva recompensa. Claramente, el realizar transacciones de este tipo con Dios no puede ser compatible con un actuar moral en el contexto kantiano. Además de esto, Kant considera que esta ética es heterónoma, está sometida a un poder externo, lo que es equivalente a lo que viven los niños pequeños al solicitar reglas de comportamiento a una autoridad externa, sus padres. Esto no puede ser así, ese momento ya habría quedado atrás. Ahora, en la modernidad, con la Ilustración, la humanidad ha alcanzado su mayoría de edad, como él lo plantea, y ya estaría en condiciones para establecer sus propias regulaciones éticas de manera autónoma. Al otro lado se encuentran las éticas que Kant considera como hedonistas, donde nosotros, en tanto entes naturales, nos vemos inevitablemente sujetos a pasiones naturales que nos empujan inevitablemente de nuevo, a satisfacerlas. A diferencia de las éticas trascendentes, donde existe un bien y un mal absolutos, se aprecia aquí una relativización de las nociones de bien y mal, equiparándolas a los sentimientos de agrado y desagrado corporal. Cosa rica, cosa buena. El problema ético es reducido a encontrar la forma más conveniente y adecuada de satisfacer las pasiones naturales a las que estamos sometidos en nuestro contexto social. Las personas harían uso de su razón, en un sentido cartesiano del término, una razón vacía y sin contenido propio, la que se ve guiada por las pasiones naturales en la búsqueda de satisfacción, de manera que el resultado no sea enajenarse del entorno social que nos brinda la satisfacción, pero tampoco destruirse en el proceso a causa de los excesos. La razón permitiría encontrar este equilibrio entre los impulsos naturales y las restricciones que impone la sociedad, posibilitando de esta manera que el cuerpo reciba el agrado hacia el que apunta naturalmente, sin sobrepasar las costumbres y las instituciones de la sociedad. Por supuesto, Kant supone esta relativización de lo bueno y lo malo, refiriéndose a eso como simple obediencia o esclavitud nuevamente hacia los deseos e inclinaciones. La esclavitud hacia los dictámenes del cuerpo, hacia estas leyes naturales, no podría ser la base de una ética para adultos, tampoco, ya que al igual que la anterior, esta ética es heterónoma. Aquí ya no es un dios, una exterioridad, sino la naturaleza la que decide lo bueno y lo malo, y lo bueno equiparable a lo agradable y lo malo a lo desagradable, convirtiéndonos nuevamente en esclavos, esta vez de nuestros impulsos naturales. Además, aquí se ve también ese negocio, considerado poco ético por Kant. Los actos bajo esta ética están guiados en función de obtener agrado corporal, satisfacción de las pasiones, y evitar el desagrado. Y aunque estos se vean limitados por lo social, el hedonismo propiamente tal está a la vuelta de la esquina. Entonces, ambas éticas mostrarían en común esta suerte de negocio donde habría una entidad exterior que nos determinaría en los casos, o sea, en un caso sería Dios y en otro caso sería naturaleza, donde no seríamos libres sino esclavos de estas dos entidades, de una voluntad divina o de las leyes naturales.
pero esclavos al fin y al cabo. Y este negocio sería solamente una forma de vivir dicha esclavitud. Y para Kant no es posible una ética donde nosotros somos esclavos, sino que tendremos que ser libres. Incluso si fuésemos libres tampoco sería ética, porque estaríamos viendo al otro como un medio y no como un fin, que sería lo que vamos a revisar en el imperativo categórico más adelante. En respuesta a estas dos éticas que habían predominado, la trascendental y la hedonista, es que Kant va a proponer su propia ética basada en la idea de libertad, de una voluntad racional que es capaz de imponerse sus propias leyes en forma de ley universal y necesaria y ejercer la libertad de seguir estas mismas leyes que él mismo se ha impuesto. Entonces los conceptos clave aquí serían la voluntad, la libertad y la autonomía en la moral que va a plantear Kant a futuro. Antes de poder postular su moral, Kant necesitó invalidar teóricamente estas éticas que predominaban, y la forma en que lo hace es mediante la epistemología. Pretende mostrar que ambas se basan en un saber que presumiblemente viene de un exterior que corresponde a Dios o a la naturaleza. Es por eso que cobra importancia el Kant epistemológico, y así es como hay que entenderlo, como un paso previo a la propuesta de una moral, como un intento de quitar el sustento a las otras éticas que están determinadas desde un fundamento exterior a ellas mismas. Esa es la razón pura donde Kant postula que no puede haber un saber fundamentado en un exterior, en lo en sí, que sería incognoscible. Veamos entonces, muy en resumen, las respuestas filosóficas que se dieron en la modernidad, antes de Kant, al problema del conocimiento, que es lo que busca invalidar. Se ve que existen dos grupos, los racionalistas por un lado y los empiristas por el otro. Los racionalistas sostienen que lo verdadero, que es externo al sujeto, es conocido mediante el propio ejercicio de la razón, la intuición racional. Critican la idea de conocimiento sensible, es decir, mediante los sentidos, argumentando acerca de lo engañosos que pueden ser y sobre la imposibilidad de sostener una correspondencia en el conocimiento sensible entre las ideas y los objetos exteriores. La crítica que hace Kant a esta postura racionalista apunta, entre otras cosas, a la indemostrabilidad de la intuición racional. El mismo Descartes debe garantizar la correspondencia entre las ideas de la res cogitans y la res extensa mediante Dios, como garante. La pura razón, entonces, no permitiría conocer algo externo a la razón misma. Los racionalistas deben entonces realizar un postulado fundamental, como lo sería Dios, que sostenga aquella pretensión de conocer exteriores, y solo tomando este de base se podrían elaborar leyes universales y necesarias que ordenen lo empírico. Pero aquel postulado no se puede demostrar en la experiencia concreta, y además no se puede cuestionar. Termina por ser un postulado dogmático. Para argumentar en contra de la postura racionalista y su dogmatismo, Kant usará la postura empirista, que todo conocimiento se tiene que dar en la experiencia. Los empiristas sostienen que lo verdadero, externo al sujeto, puede ser conocido a través de la experiencia sensible, de los sentidos. Todo conocimiento vendría desde la experiencia sensible. Desarrollan argumentos en torno a eso, para mostrar cuál es el límite del conocimiento sensible, llegando a mostrar al fin y al cabo que el conocimiento sensible solo conoce el conocimiento sensible y no los objetos externos. La objeción vendría en el sentido de que la experiencia sensible no es generalizable. La experiencia sensible solo tiene acceso a la propia experiencia sensible. Por ende, no podemos generalizar esa experiencia particular ni a las cosas ni a otras experiencias. Extremando el argumento, cualquiera podría establecer su propia verdad dependiendo de su propia experiencia sensible, haciendo que la verdad perdiera sentido. No podríamos estar seguros de nada, llegando a un escepticismo. Para argumentar en contra de la postura empirista, entonces Kant usa la postura racionalista, que deberían existir leyes universales y necesarias que ordenen los fenómenos. Esta vez es perfecta, por fin aparecerá. El guerrero que derrotará a Majin Buu. ¿Qué? ¿Es ese? Se siente una presencia increíble. Lo han logrado, fue todo un éxito. Entonces podemos ver que ninguna de las dos posturas puede garantizar la correspondencia entre el objeto en sí mismo
y la idea del objeto. Y además cada una tiene caídas en el plano de la práctica misma, de la vida cotidiana. Por ejemplo, en el racionalismo podríamos llegar a una ética que termine siendo dogmática, lo que sería como, se podría hacer un vínculo con las trascendentes, y ejemplificado perfectamente en la frase es palabra de Dios, por eso hay que seguirla. En el empirismo, por su parte, podríamos llegar a una ética del escepticismo, que la podemos vincular con la ética hedonista, que queda muy bien ejemplificado en la frase "en gustos no hay nada escrito". La mejor frase es Tangananica. El mejor verso es Tanganana. Entonces lo que realiza Kant en su crítica de la razón pura es comparable con lo que alguna vez hizo Copérnico, que sería dar vuelta a la ecuación en su revolución copernicana. Hasta el momento se intentó demostrar que el conocer era el que se adecuaba al objeto exterior, pero Kant piensa que quizás es más útil pensar que son los objetos los que se adecuan al conocer. Kant aquí entonces lo que hace es una reflexión en torno a la operación del saber en tanto tal, no en sus contenidos específicos, sino más bien al saber trascendental. Esta operación abre una perspectiva nueva para analizar el conocimiento y, por supuesto, a la subjetividad que conoce. Kant no coloca, como lo hicieron los pensadores clásicos, al objeto como una entidad determinada. Él coloca al en sí, del cual nada podemos decir. El en sí le ahorra a Kant el problema de pronunciarse sobre algo externo a la subjetividad que conoce, que es precisamente lo que le criticó a las otras éticas. Además, donde los pensadores clásicos colocaban al observador particular, Kant coloca a la facultad de conocer. Entonces Kant toma y asume las críticas hechas al racionalismo y al empirismo, recordemos, la posibilidad de error en el conocimiento y los límites que éste toma en la experiencia sensible, y concluye que no se puede saber nada fuera del saber mismo. Eso no quiere decir, en caso alguno, que no exista algo externo, solo que de eso externo no podemos decir nada. Aún así, de alguna manera conocemos. Ahí es donde entra la facultad de conocer. Esta actividad coloca las condiciones necesarias para que exista un saber particular, lo permite. Configura los fenómenos de la experiencia. De esta forma, es la facultad de conocer la que posibilita los fenómenos y no el objeto como tal, que es incognoscible, ya que se encuentra en lo en sí. De esta forma coinciden los problemas planteados a ambos, a los empiristas y racionalistas. Por un lado, todo conocimiento se da en la experiencia, en la facultad de conocer, respondiendo así a los racionalistas, pero no todo conocimiento proviene de la experiencia, ya que existen los juicios sintéticos a priori, respondiendo a los empiristas. Entonces, recopilando, es la facultad de conocer la que permite, al establecer las condiciones necesarias, el acto del saber particular. ¿Pero cómo? La facultad de conocer tendría tres funciones: la intuición sensible, el entendimiento y la razón, pero en su uso teórico. La intuición sensible posibilita que aparezcan el tiempo y el espacio. Otorga este escenario donde es posible que se den la experiencia sensible, ya que no se puede tener experiencia sensible ni del tiempo ni del espacio. En este escenario, compuesto por el tiempo y el espacio, y otorgado por la facultad de conocer, es donde se capta la multiplicidad de lo empírico, que son todas las sensaciones que podemos experimentar, un caos. Aparece ahí el entendimiento, como el encargado de organizar esta multiplicidad empírica en objetos y en relaciones entre objetos. Por ejemplo, una palta. Junta las sensaciones de textura algo rugosa, un color verde, una temperatura fría, sabor a palta, etc. en el objeto palta. Ojo, no se puede tener experiencia sensible de la palta como tal, sino de estas sensaciones. La facultad de conocer entonces continúa sintetizando aún más las sensaciones en objetos y aparecen las ilusiones trascendentales de la razón. Las que son entidades no empíricas, no se las puede tratar como si fuesen objetos de la empiria, objetos del entendimiento, y cuyo objetivo es ordenar aún más el caos de los objetos, sintetizar más. Es la razón la que genera estas ilusiones, que son el yo, la referencia a todas las percepciones, el mundo como conjunto de todas las causas posibles y Dios, la suma de todas las perfecciones. Las consecuencias lógicas que se desprenden de esto son claras. Uno no puede conocer a Dios ni al mundo, que sería la naturaleza, porque no son simples objetos del entendimiento como lo podría ser una mochila o una mesa. Por tanto, no se puede sostener un conocimiento que venga de Dios en el que Él nos dicte códigos de comportamiento ético. Tampoco se sostiene la idea del conocimiento de la totalidad de las causas de la naturaleza que nos dé una pauta para la satisfacción correcta de las pasiones naturales.
Entonces, bien en resumen, se podría decir que se caen las dos éticas que Kant buscaba criticar. Entonces, otra consecuencia de esto es que la libertad deja de asociarse a la simple realización de actos para anclarse en el terreno universal de la moral. Y esta autoimposición de leyes, que es la libertad, para ser moral debe ceñirse a ciertas leyes que sean universales y necesarias, que es lo que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, para Kant, en el ámbito de un conocimiento moral, tenemos que entender que él habla de poder establecer valor moral a las acciones, donde moral e inmoral no es un símil entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, un acto que puede ser moral, o sea, un acto que es moral siempre va a ser bueno, pero un acto que puede ser bueno en el terreno de lo empírico, de lo concreto, no necesariamente es moral, puede ser inmoral. Y para eso debemos poder establecer leyes que sean universales y necesarias, que a diferencia de las leyes del conocimiento empírico, no se van a ver afectadas por su cumplimiento en este terreno de lo concreto. Por ejemplo, si dejo caer un objeto, caerá sí o sí. La ley de gravedad se cumplirá siempre, porque de no hacerlo ya no sería una ley. En cambio, si propongo la ley de no mentir, no puedo asegurar que no se vaya a mentir. Se puede o no mentir, y la condición de ley no cambiará aunque se mienta. Nos dice entonces Kant que lo único que podemos asegurar que es bueno en una acción es una voluntad buena, que se obre por el deber y no solo de acuerdo al deber. El actuar por el deber es lo que le otorga valor moral a nuestras acciones. Por ejemplo, supongamos que Stephen Hawking se encuentra dando un paseo solitario por el parque y junto a él pasa un niño corriendo que se tropieza con su silla de ruedas. ¿Sería Stephen Hawking un hombre inmoral por no ayudar al niño a levantarse, pese a tener la intención de hacerlo? No, porque tiene la voluntad de hacerlo, aunque físicamente se ve impedido. No podríamos decir en tal caso que él es un inmoral. En definitiva, no importa el plano de lo empírico, Kant busca quitar la moral de ahí. Como ya dijimos, lo importante es la voluntad buena. Por ejemplo, si una niña bonita me pidiese ayuda a mí con una materia, que le explique mejor porque no entiende o qué sé yo, se pueden dar dos situaciones: que le ayude porque lo correcto es ayudar a alguien cuando me lo solicita y puedo hacerlo, o ayudarla para hacerme lindo con ella y que después eso me traiga beneficios. En el primer caso estaría actuando por el deber, porque es lo correcto. En el segundo solo de acuerdo al deber. Nótese de nuevo que en ambos casos la ayuda igual llega, en lo concreto, en lo empírico, pero solo la ayuda por el deber tiene valor moral en Kant, porque en la otra busco otras cosas. Entonces, cuando se actúa solo de acuerdo al deber, es cuando se busca conseguir un fin con esa acción. No porque se va a actuar así, sino porque esa acción es un medio para un fin. Y recordemos que Kant supone a ver a los otros como simples medios y no como fines en sí mismos. Recordemos que Kant postula la existencia de principios y de máximas que guían nuestro actuar. Principios sería toda ley objetiva fundada en la razón pura práctica. Guiados bajo estos principios actuarían todas las personas si es que fuésemos entes completamente morales, como Dios. Y una máxima sería un principio que es subjetivo de voluntad, según el cual cada uno tomaría sus decisiones particulares. Entonces, al momento de actuar, para que nuestra acción tenga valor moral, debemos preguntarnos si nuestra máxima, que es subjetiva, la querríamos como ley universal para todo el ser racional existente. Y es en base a esta evaluación que nuestra máxima adquiere valor moral. Pero siempre y cuando esta pueda ser considerada un principio, es decir, una ley universal y necesaria. En resumen, si la máxima que guía nuestro actuar debiese ser un principio, esa máxima es ley. Para Kant, una acción tiene valor moral cuando la máxima coincide entonces con el principio, es decir, la ley universal y necesaria. Un ejemplo de esto sería la Teletón, donde la máxima subjetiva que aplican los dueños de las empresas donantes es donar dinero para generar ganancias, reducir impuestos y conseguir publicidad. Vemos claramente que esta máxima corresponde a actuar solo de acuerdo con el deber, por lo que no sería considerada moral. Podría ser considerada moral una máxima que implique, por ejemplo, ayudar al que lo necesite cuando me es posible. Pero el caso no es ese, ya que si fuera así donarían dinero para múltiples causas, aun cuando no les trajera los beneficios antes mencionados. Se ve aquí una relación entre el actuar de acuerdo con el deber y por el deber con la conducta considerada moral y no moral. La conducta no moral que ve a los otros como medios y no como fines en sí mismos. Aquí es importante no hacer esta consideración final. En ambos casos, digamos, en que las empresas donen
a la Teletón para buscar ganancia mediante eso y que las empresas donen buscando realmente ayudar a los niños, producen el mismo efecto en la práctica, en lo concreto, que es aporte económico a la fundación. Pero en un caso sería considerado moral y en el otro no. Siguiendo en esta línea, Kant nos dice que si todas nuestras máximas coincidieran con las leyes, tendríamos una voluntad buena pura. Pero esto claramente no es así porque somos seres humanos y tenemos inclinaciones y deseos que muchas veces nos desvían de la coincidencia entre nuestras máximas y nuestras leyes. Pero estas inclinaciones y deseos no nos determinan por completo en ningún caso, porque si no volveríamos a la idea de esclavitud que se presenta en las éticas anteriores. Lo que sucede es que se nos aparece el imperativo categórico. Es por eso que Kant dice que la ley moral se nos aparece como un imperativo, como una obligación que debemos cumplir pese a lo rico que puedan ser las otras cosas que se alejen de la ley universal. Porque al sucumbir ante ellas, volveríamos a ser esclavos, que es lo que principalmente criticaba de la ética hedonista. A este imperativo lo denomina el imperativo categórico, que básicamente podría distinguirse en torno a dos postulados. Primero, en lo que dijimos anteriormente, si la máxima que guíe mi actuar debiese ser considerada por nuestra voluntad como una ley universal y necesaria. Segundo, como agregado al anterior, el tratar al otro como fin en sí mismo y no como medio para nuestros propósitos particulares. Se puede ver entonces cómo Kant organiza su idea de moral en torno al concepto de la libertad y la dignidad humana, no ver a los demás como meros medios para un fin. Ve la libertad como autodeterminación del sujeto, como la causa que no tiene causas previas. Libre es el que racionalmente se impone leyes a sí mismo y quiere cumplirlas no siendo obligado a ello. Así se observa que la idea de autonomía en los sujetos cobra vital relevancia al momento de actuar por el deber. La autonomía no se sostiene sin la libertad, pero la libertad no es algo que se pueda demostrar. No podríamos actuar por el deber si no es bajo el postulado kantiano de libertad. La gracia detrás de la obligación y el deber es que tenemos la libertad de escoger entre obedecer o desobedecer la ley, si no estaríamos de nuevo bajo la dinámica de esclavitud. Para Kant no es posible considerarse moralmente autónomo, es decir, en mayoría de edad, más que bajo la idea de la libertad. La libertad entonces es condición y está inevitablemente entrelazada con el actuar moral. El situar a la libertad en él en sí le otorga al ser humano la condición de, en primer lugar, pertenecer al mundo empírico, ya que está condicionado por las leyes naturales, pero también al mundo nouménico, por lo que puede ejercer su libertad de autoimponerse leyes morales. Se abre así, según Kant, un espacio infinito para la moralidad. Finalmente, cabe decir que Kant, en la razón pura, postulando que no hay posibilidad de conocer algo fuera de la propia subjetividad, que no hay posibilidad de conocer los objetos como tales, invalida desde su epistemología la viabilidad de las éticas trascendentales, las racionalistas, y hedonistas, empiristas, superando de esta forma las dicotomías modernas presentes en la psicología clásica, mediante también, por supuesto, la ya mencionada idea de libertad, que es sumamente diferente a la de la psicología clásica, con la posibilidad de autoimponerse leyes y de alejarse de la idea del negocio, en las éticas trascendentales y de esclavos de nuestras pasiones, en las éticas hedonistas. Esto se vuelve de suma relevancia al considerar que desde la filosofía kantiana ya tenemos una superación de estas problemáticas modernas en las que se fundamenta la psicología clásica. Y cabe preguntarse de qué manera sostenemos o podemos entender la psicología fundada en conceptos obsoletos, al menos desde la filosofía. Finalmente, es necesario entender al sujeto moral como la actividad misma de autodeterminarse. El sujeto moral no es una entidad física, sino que es la misma actividad. Eso es lo importante para el curso, cómo hacemos un repaso por las distintas formas de concebir la subjetividad.